No sé si me escucha. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Padre. En esta mañana, una vez más, Padre Santo, nos acercamos ante tu trono celestial, Padre, presentándote, Padre Santo, esta enseñanza, Padre, que seas tú, Señor, manifestándote poderosamente en nuestro corazón. Danos, Padre Santo, sabiduría, inteligencia, discernimiento y revelación en tu palabra preciosa para poder, Padre Santo, entender, Padre Santo, lo que tú quieres hablarnos, Padre Santo, en esta mañana, Padre. Queremos recibir de ese maná, de ese pan de vida, Padre, y poder, Padre Santo, caminar hacia tu camino, hacia tu verdad, que tú eres nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret. Tú eres bueno, Señor, y tú eres fiel, Padre. Y sé que tú estás obrando de una manera sobrenatural con cada uno de tus hijos, Padre. En esta mañana te pedimos que seas tú obrando, Padre. Seas tú, Padre Santo, dándonos revelación y discernimiento. Te pido, mi amado Espíritu Santo de Dios, que pases carbón encendido por mi boca, que sea boca tuya aquí en esta mañana, trayendo tu palabra preciosa, tu palabra poderosa, Padre, conforme a tu perfecta y divina voluntad, Padre. Tú conoces, Padre Santo, cada uno de nosotros, y te pedimos, Padre, que seas tú obrando, Padre, de una manera sobrenatural. Te damos la gloria, te damos la honra, bendecimos tu santo nombre en esta mañana, porque tú eres digno de toda adoración, digno de toda alabanza. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, Yahshua HaMashiach. Amén, amén. Bendiciones a cada uno de los hermanos, que Dios nos los bendiga. Vamos a empezar en esta mañana con la palabra. Hemos estado leyendo los milagros y sanidades de Jesús. En la última clase del día de ayer, que fue el del día de ayer, sí, el de ayer, fue acerca de caminando sobre el agua, de Mateo 14, 22, 33. Hoy día vamos a estar hablando sobre dos temas. Vamos a poner los dos temas porque son casi iguales, pero no es la misma situación, no es el mismo evento, no es el mismo milagro, son dos milagros diferentes. Algunas veces yo cuando estaba estudiando pensaba que era el mismo evento, pero no es el mismo evento, es diferentes eventos en diferentes ocasiones y en diferentes lugares y en diferente tiempo. Vamos a hablar sobre da de comer a 5,000 personas y da de comer a 4,000 personas, que está registrada en la Biblia, en Mateo 14, 13 al 21 y Mateo 15 del 32 al 39. Esta es otro título, pero no puse los otros títulos porque este título sería da de comer a 4,000. En Mateo 14, 13 al 21 es da de comer a 5,000 personas, pero no lo puse así, pero porque se parecen, pero no son las mismas, son dos diferentes en tiempos diferentes. Amén. Vamos a continuar, vamos a leer la palabra para poder entender un poquito de la primera de las 5,000 que da de comer. Vamos a ir al libro de Mateo, vamos a ir a Mateo 14, del 13 hasta el 21, vamos a leerlo, amén. Y dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Santo. Para estar a solas, pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y los siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a la multitud para que pueda ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús le dijo: eso no es necesario, denle ustedes de comer. Santo. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. Son 5 panes y 2 peces. Le respondieron. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos.
quienes lo distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Amén, aleluya. Miren, hay algún entendimiento aquí en la última parte donde dice a los hombres. Recuerden que en ese tiempo no contaban a las mujeres ni a los niños. Entonces lo que registra la Biblia, 5,000, tampoco es cierto, porque si una familia les siguió y una familia a lo mínimo pueden tener 3 niños, y no estoy tan segura de que son 3 niños, porque en ese tiempo los judíos y hasta hoy no tienen solamente 3 niños, tienen muchos niños. Entonces era mucho más gente, era como el triple de esta cantidad. Era más de 5,000 personas con las mujeres y los niños. Porque aquí solo dice aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron. Además, o sea, no está contado las mujeres y los niños. O sea que esta cantidad no es la real. Está puesto como solamente para los varones, solamente para las cabezas. En ese tiempo no contaban a las mujeres ni a los niños, pero haciéndolo un cálculo, más las mujeres y más los niños, que los niños no son 1 ni son 2, son más de 2 niños que tienen por familia, la cantidad se sobrepasa, no son 5,000, son como 15,000. 15,000 personas que alimentó nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Aquí comienza con el relato que dice que nuestro amado Mesías, dice, cuando escucharon la noticia que salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas, pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Santo, o sea, decían que iba a ir a aquel punto, y escucharon toda la gente y empezaron a seguirle. Dice, no una ciudad, dice, muchas ciudades lo siguieron. O sea, fue una cantidad bastante, que ya sabían de los milagros y prodigios de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, y ellos estaban buscándole a él. O sea, ellos buscaron ese milagro, caminaron por ese milagro, porque no creo en ese tiempo que solamente era media hora o era 1 hora de camino. Recuerden que en ese tiempo caminaban más de 3 días, eran días los que caminaban. En ese tiempo no existía ahora como existe el tren, el carro, el bus y todos los transportes que nos hacen aún más rápido nuestro movimiento aquí, pero en ese tiempo no existían los caballos y existían los burritos, pero no tenían todos eso. Nuestro amado Mesías no tenía, solamente fue prestado el pollino, donde dice cuando iban a entrar a Jerusalén, pero fue solamente para cumplir la profecía de Isaías, pero realmente él no andaba en un burrito, él andaba en sus, como decimos nosotros los ecuatorianos, en 2 patitas, andaba con sus 2 patitas para todo lado, caminando en el desierto, con ese calor y con todo ese polvo, caminando más de 3 días, caminando para poder llevar la palabra y hacer milagros y prodigios, y están cumpliendo lo que decía en Isaías. Y aquí dice que lo siguieron de pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y los sanó a los enfermos. Porque esto él no iba a sanar, no iba a hacer nada, él iba dice que alejarse de esa parte donde están toda la multitud, porque él quería estar a solas. Él buscaba esa parte de tener intimidad, de orar, de buscar de la presencia del Padre Celestial. Siendo el Hijo de Dios, quería tener esa intimidad, esa a solas con nuestro Padre Celestial. Pero él tuvo compasión cuando bajó, dice, de la barca. Me imagino que cuando él bajó de la barca, la multitud estaba ya alrededor donde él se encontraba, y vio la cantidad de enfermos y la cantidad de necesitados, de las personas que necesitaban. No estoy hablando solamente de los enfermos y de todo eso, sino de todos los tamaños, tanto grandes y pequeñitos, que estaban sentados esperándole a nuestro amado Mesías.
Y dice que él tuvo compasión y empezó a sanar. Imagínense, ahí no hay la sanidad de quién sanó, a cuánto sanó, de qué sanó. Aquí solo dice sanó a todos los que estaban ahí, a esa multitud. Tuvo compasión, los sanó a los enfermos. O sea, fueron muchos. Y dice, en esa tarde los discípulos se acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan irse a las aldeas a comprar su comida. La preocupación de los discípulos era esa. No eran que estaban ahí la gente y que todo eso, sino que tenían que darle de comer porque ellos ahí en ese lugar no había nada. No había, dice que ni aldeas, las aldeas estaban apartadas, o para que pudieran llegar antes que se haga de oscurecer, les dijo los discípulos a nuestro amado Mesías que les mande a que puedan comprar sus alimentos y se puedan alimentar y se vayan, porque ya aquí no hay nada, aquí solamente hay el desierto, montañas, y no hay nada que puedan comprar y no hay cómo alimentar a esa gente. Así que el consejo de los discípulos que le estaba diciendo a nuestro amado Mesías es que despida a todos, les mande a todos a sus casas, porque ya se va a anochecer y va a ser hora de comer. Pero dice aquí más abajo, dice esa tarde, en este lugar alejado y ya se está haciendo tarde, despide a las multitudes para que puedan irse a las aldeas a comprar su comida. Jesús le dijo, eso no es necesario, eso no es necesario, denle ustedes de comer. Santo, denle ustedes de comer. Y pónganlo eso en su mente, que atrae algo muy importante para nosotros, ahora en la actualidad. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces, le dice a Jesús, y respondió, tráiganlos aquí. Y dice Jesús, luego él le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, miró hacia arriba al cielo y lo bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a los discípulos que distribuyeran entre la gente. Amén, aleluya. Sé que en los otros versículos, tanto de Marcos, de Lucas y de Juan, está dando la explicación de todo lo que sucedió. Recuerden que esta misma historia está contando en Marcos, en el libro de Marcos, en el libro de Lucas, en el libro de Juan, ¿ok? Está en la misma historia. Y ahí podemos ver los detalles, que dice quién le dio los peces, qué pasó, cómo los sentaron, y dice que los sentaron como 50-50 cada grupo, que les hicieron sentar en la hierba para que pudieran darles de comer, y que esa repartición no solamente hizo de proveer, sino proveyó mucho más. Dice que sobró canastas porque rejuntaron, dice abajo, todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con todo lo que sobró. Libre que ya comieron, sobró comida y rejuntaron en 12 canastas con las que había hecho de repartir. Son 12 canastas que estaba sobrando la comida. Santo. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Amén, aleluya. Aquí dice que no solamente proveó la comida para las personas que estaban ahí, sino también sobró la comida, sobró 12 canastas para poder alimentar un poco más. Y creo que ahí nos habla de un aspecto espiritual tan profundo, porque Dios no solamente te da algunas veces lo que tú pides, algunas veces te da en abundancia. Dios no te da poco, Dios te da más de lo que habías pedido. Y sé que Dios es nuestro amado Yahweh Jireh, el que provee las necesidades de cada uno de nosotros. Y nos está hablando aquí, nos ministra a nosotros. Él nos alimenta, Él nos acoge, Él tiene compasión de nosotros. Y que tal vez humanamente podemos pensar, no podemos alimentar a un montón de personas. Me imagino, porque yo he tenido que alimentar a algunas personas cuando hacemos algún evento, y así son 50 o 100, y ya es muchísimas personas para poder alimentar, y es en la cocina, wow, es todo ahí trabajando todo el día para poder hacerles de dar de comer. Pero imagínense la cantidad de personas que estaban ahí. No eran ni 200, ni 300, ni 500, ni miles. Eran más de 5,000 personas para que les den de comer, y ahí no existía el que tenían que cocinar ahí.
les dieron el pan y el pescado. Y el pan representa el cuerpo de nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret. Los peces representan las almas que van a ser rescatadas para la salvación. Y aquí nos está hablando en algo especial para nosotros, para que podamos entender. Dios provee, es nuestro Dios que provee todas nuestras necesidades, es nuestro Dios que nos alimenta, que aunque estemos lo que estemos, si tú eres un hijo de Dios, Dios te va a alimentar. No sabes cómo, de dónde vino esa comida, pero Dios va a proveer tu casa. Y no solamente va a proveerte a ti, sino va a proveer a toda tu familia. Porque en ese tiempo ellos no caminaron solos, caminaron con sus familias. No estaban solamente el varón o la esposa, no. Estaban las familias completas, caminaron junto a buscarle a nuestro amado Mesías. Me imagino ese corazón de nuestro amado Mesías viendo la cantidad, no sé cuántos kilómetros, cuántos días se hicieron para llegar donde estaba nuestro amado Mesías. Entonces, él tuvo compasión y dice que alimentó a los más de 5,000 personas y les dio de comer. Y hubo ese milagro de que ese pan se hiciera más de producir para que pudiera alimentar a esa multitud. Y los peces también. Pero todo lo que él hace no es en su nombre. En otros versículos que están aquí hablando, dice que oró al Padre y bendijo los alimentos. Todo lo que él hacía, siempre clamaba al Padre. Siendo el Hijo de Dios, siempre aquí en la tierra él clamaba al Padre y oraba al Padre para hacer cualquier cosa. Él no se movía por moverse o porque él ya era el Hijo de Dios y yo voy a hacer lo que quiera. Él no se movía así, él se movía guiado a través de nuestro amado Dios Todopoderoso. Siempre dice que estaba en oración. Ayer hicimos de leer que él se fue a buscar, porque es después de esto que dimos ayer, que él camina sobre las aguas, después de este milagro maravilloso que vieron los discípulos, ocurre lo que hicimos de estudiar ayer. Y viendo esta grandeza, estas maravillas, también dudaron. Imagínense, están procesando, están haciendo de entender, está siendo probada la fe también de los discípulos para que puedan entender quién es él realmente aquí en la tierra. Bendiciones a cada uno de los hermanos que están llegando. Bendiciones de hermano Wilber y cada una de las hermanas. Hermana, no las he saludado, pero que Dios me las bendiga a cada una de las hermanas. Hermana Marjoris, hermano William, hermana, no sé quién más llegó, hermana Eva, creo que llegó en antes y la vi por ahí. Que Dios me las bendiga. Bienvenidas a cada una. Estamos en la enseñanza. Amén. Aquí nos habla acerca de en el desierto, que esos panes sobraron con un propósito también para alimentarse, porque ellos estaban lejos, no estaban cerca de su casa, ellos también estaban de viaje y eran 12 los 12 discípulos y más Jesús. Imagínense lo que él tenían que comer. Ok, vamos a continuar, vamos a leer un poquito de esto. Creo que voy a irme a Juan para poder continuar con la siguiente de los 4,000. Voy a ir a Juan 6, creo que está ahí. En Juan 6 del 1 al 15, que es la misma lectura de los 5,000. Juan 6. Juan 6 del 1 al 15 y dice la palabra. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea. Aquí nos dice más detalle. Por eso es muy importante leer las tres, pero no puedo leer las tres porque se hace mucho tiempo, pero es muy importante leer las tres primeras de acá. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí están los detalles, porque ahí solamente en Mateo te dice, no te da lugares, te dice que cruzó el mar y pero aquí dice detalladamente, dice el otro lado del mar de Galilea. Al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar del Tiberias,
Una gran multitud siempre lo seguía a todas las partes porque veían las señales y milagros que hacía cuando sanaba a los enfermos. La gente vino por los milagros y las señales que hizo nuestro amado Mesías. Entonces Jesús subió a una colina. Aquí dice que él subió a una colina, no se bajó de la barca y se quedó. Dice que él subió a la colina y lo dice clarito aquí. Él subió a la colina. No se quedó en la orilla, él subió a la colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Santos, allá mismo era Pesaj. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, preguntó. Miren, ahí dan nombres, en Juan dan nombres y detalles. Ahí dice Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? En Mateo no nos dice quién era, que el que estaba diciendo, el que estaba teniendo miedo de que cómo vamos a alimentar a la gente. Aquí en el versículo 5 de Mateo 6 nos dice quién era. Era Felipe quien estaba diciendo a Jesús que de dónde vamos a alimentar a esta gente, que les mande a la casa o les mande a las aldeas para que ellos coman. Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y lo dice en el capítulo 6 de Juan 6:6. Estamos. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Miren aquí la respuesta de Felipe. Ya tenemos el nombre aquí en este libro, ya tenemos el nombre de quién era el que estaba mandando a la gente para que se vaya a la casa o vayan a comer. Era Felipe, y dice aquí a las 6, dice que Jesús lo estaba probando. Tú vas a ser probado también. Tú vas a ser probado en muchas cosas cuando necesitan ayuda. Aquellas almas o aquellas personas digan, es que yo no puedo, es que yo no tengo, es que no eres tú. No eres tú, es Jesús. Amén. Y dice aquí, Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Santo. Físicamente es verdad, físicamente, humanamente, pensando en nuestro pensamiento, eso es verdad. Tú no puedes alimentar más de 5,000, eran como 15,000 personas. Tú no puedes alimentarlo. Si o las justas alimentas como 200 personas, pero imagínate a 5,000, 15,000, porque recuerden que no están contados las mujeres y los niños. Vamos a hacer un recálculo que es el triple de lo que está hablando en la palabra, porque ahí se lo está confirmando que son los hombres, no son las mujeres, son los hombres. Amén. Y dice la palabra lo siguiente. Entonces habló Andrés. Aquí nos da otro nombre de los discípulos, los que estaban involucrados y lo que estaba sucediendo detalladamente, porque creo que el estudio, cuando estudiamos, por ejemplo, esto tenemos que tener los detalles para poder entender, para no sacarnos suposiciones y nada, sino que a través de la misma palabra podamos entender la palabra claramente. Aquí dice, entonces habló Andrés, el hermano de Simón, Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Andrés fue el que encontró a ese niño que tenía 5 panes de cebada y 2 peces. Pero no, ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Aquí está contestando él mismo, pero ¿de qué sirve ante esta enorme multitud? Y Jesús le responde, díganles a todos que se sientan. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas, solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Solo contando a los hombres, y otra vez, solo contando a los hombres. Luego Jesús tomó los panes, dijo gracias a Dios, dio gracias al Padre, los distribuyó a la gente, después hizo lo mismo con los peces y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Santo, aleluya, bienvenida hermana Joana, que Dios me la bendiga.
Aquí nos está hablando todos los detalles. No rejuntaron los discípulos. El que le mandó a que rejunta lo que sobraba para que no se desperdicie nada fue nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Miren qué orden y qué maravilloso es nuestro amado Mesías, que nos enseña a que no tienes que tirar la comida. Si sobró algo, guárdalo, guárdalo. Ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Santo. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastas con los restos que la multitud había dejado después de comer, de los 5 panes de cebada. La gente, al ver señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que Él es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Santo. Aleluya. Miren, esa parte aquí está más detallada, porque no entendimos. Solamente hicimos de leer sobre, anteriormente, el día de ayer, hicimos de leer que nuestro amado Mesías se fue a buscar la intimidad y a buscar el rostro de nuestro Padre, porque ese era el objetivo desde el principio, no encontrarse con la multitud, pero él sabía que iba a haber la multitud, pero a pesar de eso, él tuvo misericordia, hizo esos milagros y prodigios. Y creo que cuando él hizo este milagro y prodigio, dice que la gente se estaba dando cuenta y que le querían hacer rey. A la fuerza se escabulló hacia las colinas. Él no buscaba gloria. Miren, en ese momento le hubieran hecho rey y le hubieran dicho que es un rey porque está haciendo cosas maravillosas, está proveyendo, está dando de comer a mucha multitud de gente. Entonces dice que ellos se dieron cuenta y quisieron hacerle rey. Y él huyó de eso. Santo. Tanta humildad a nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. No quería ser exaltado, no quería que le dijeran nada. Y él dice que se escabulló. Y él dice que se fue a las colinas a solas. Y ahí es donde habla de lo que caminó sobre las aguas nuestro amado Mesías, porque él no quería nada de la gente que le hicieran de poner en una posición o le pusieran un título. Él solo vino a cumplir la palabra de nuestro amado Dios y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial aquí en la tierra. Así que entendemos en este momento lo que leímos ayer, nos está hablando que Él no le gusta. En ese momento no le gustaba que le exaltaran ni nada, sino que le dieran la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Que Él salió corriendo por esa misma razón. No es la primera parte que se escucha aquí en la palabra, en los evangelios, en el Nuevo Testamento, de que él sale corriendo y que no les quiere que les vea y no quiere salir. Hay una parte donde sus hermanos les dicen que salga, y era en la fiesta de los Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos, que les dice que salga para que les vean y puedan ver que él es el que hace los milagros. Y le dice: no, yo no voy a salir, todavía no es mi hora, y se va. Y no sale, porque aún no es la hora para él, para que él salga y que no llegue de esa manera, de una forma que lo reciban. No, porque todavía aún no era el tiempo para que él pudiera salirse y decir: sí, yo soy el Mesías y todo eso. Sino él tenía un tiempo exacto, cuándo tenía que salir, cuándo tenía que presentarse, cuándo tenía que decir: yo soy el Hijo de Dios. Y tenía tiempo y propósito todo lo que estaba haciendo nuestro amado Mesías. No se movía por moverse. Y aquí él se fue a buscar de la presencia de Dios, porque me imagino la multitud de las personas que cuando hacen milagros, tú, wow, quieres estar ahí al lado del profeta, quieres estar ahí, o wow, es que recibió un milagro y que hicieron todo eso. Me imagino la multitud que querían, dice que le querían hacer rey, imagínense. Había una idolatría profunda en el pueblo, todavía, pero no es que estaban mal de alabarle porque era el Hijo de Dios, pero hay algo que se mueve. Cuando hay milagros y prodigios, ahí tu fe es renovada, y es bueno porque vienes a los pies del Señor. Pero saben, es malo porque hizo todos esos milagros, y cuando él estaba en la cruz, todos se olvidaron del milagro.
Y así mismo sucede aquí en la tierra. Cuando te hace el milagro, te provee tus necesidades. Y cuando ya es tiempo que tú obedezcas a la palabra de Dios, te vas con tu milagro, te vas con tu bendición y te olvidaste del Rey, del que dio la vida por ti y por mí. Amén. Aquí nos habla de este milagro de los panes y los peces que nos dan con claridad que eran 5 panes y 2 peces. Creo que lo decía aquí. No lo decían a otra también. Y eras del niño, de un niño pequeño. Eso no nos decía en Mateo, pero aquí en Juan nos dice que era de un niño pequeño que trajo esos panes y ese pez para que pudiera alimentar a todos los que están ahí, los 15,000 personas, porque no eran solo 5,000, porque los 5,000 solo eran contados los hombres, pero no las mujeres ni los niños. Vamos a continuar. Vamos a hacer de pasar al otro que se parece, pero no es. Este es algo diferente, no es el mismo. Vamos a ir aquí a Mateo 15, del 32 al 39. Vamos a ir al libro de Mateo 15. Esto ya está pasando después de que pasa nuestro amado Mesías y hace esa manifestación poderosa de caminar sobre las aguas. Esto es a continuación. Eso es Mateo 15 del 32 al 39. Amén. Y dice la palabra: entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlas con hambre, no sé que se desmayen por el camino. Los discípulos contestaron: ¿dónde conseguiremos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud? ¿Cuánto pan tienen? Que preguntó Jesús. 7 panes y unos pocos pececitos, contestaron ellos. Miren, eso es diferente. Aquí no está diciendo cuántos, aquí le está diciendo, recuerden que habían tenido el milagro de los panes y los peces adelante. Aquí les está preguntando nuestro amado Mesías: ¿cuánto pan tienen? Porque recuerden que había quedado las canastas, las 12 canastas con pan. Y se preguntó Jesús y contestaron: 7 panes. Recuerden que en la primera vez, ¿cuántos panes tenía? 5 panes. Aquí dice 7 panes. Eso no es el mismo evento. Esto es diferente, es un diferente día y son 3 días. Aquí lo dice, están 3 días aquí. Han estado conmigo. Y unos pocos pececitos, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los pescados, dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos, se los dio a los discípulos, quienes repartieron la comida entre la multitud. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Aquel día 4,000 hombres recibieron alimento, además de las mujeres y los niños. Entonces Jesús envió a todos a su casa, subió a una barca y cruzó a la región de Magadán. ¿Cuántos estaban la primera vez que los alimentó? Estaban 5,000. O sea que se menoró. Se fueron como una tercera parte, se fueron de ahí, porque mientras nuestro amado Mesías subió a las colinas y estaba orando, y ahí va al evento que hasta las 3 de la mañana él escuchó esa tormenta y todos los discípulos que estaban ahí en la barca, y ellos hicieron de creer que era un fantasma. Todo ese evento pasa después y ahorita ya es cuando ya es un día siguiente. El día siguiente está hablando que todavía sigue la multitud ahí. No todos se fueron, solo se fueron como unos 1,000. De los 5,000 quedaron, dice, 4,000. Pero no, recuerden que no son 4,000, son más las mujeres y más los niños, o serían como 16 o
12,000 personas que estaban todavía ahí esperando a Jesús para poder escuchar la palabra. Y aquí dice que habla y le pregunta a los discípulos, ¿cuánto pan tienen? ¿Cuánto pan tienen? O sea, que sí guardaron el pan o se comieron todo el pan. Porque recuerden que tenían 12 canastas de lo que había sobrado. Y de lo que sobró, dice que le preguntó y dice que quedaron 7 panes y unos pocos pececitos. Santo. Y de aquí dice que otra vez, aquí ya no le dicen, o sea, Felipe y Andrés ya no están participando, pero creo que más adelante podemos saber también algunos, vamos a leer un poquito también más adelante, pero aquí está hablando de que tuvo 7 panes y luego algunos peces, no dice la cantidad, no dice como en la primera que hizo el milagro, sino ese es otro milagro que dice que había algunos peces, no da la cantidad aquí. Dice, todos comieron cuanto quisieron, después los discípulos recogieron 7 canastas. Ya no fue necesario que nuestro amado Mesías le dijera recojan las sobras. No, ya sabían, porque ya habían aprendido en la primera vez que habían dado de comer a los 5,000. Ya habían aprendido a que tienen que recoger y tienen que ser cuidadosos con lo que está dando nuestro amado Dios Todopoderoso. Y ellos estaban recogiendo, ya no recogieron la misma cantidad. En la primera vez que recogieron las sobras fueron 12 canastas. Ahora dice que lo que recogieron después de alimentar a los 4,000 hombres, recibieron alimento, además de las mujeres y los niños. Entonces Jesús envió a sus casas. Ahí les envió a sus casas, dice. Ahí les envió a sus casas a cada uno de ellos. ¿Por qué no les mandó enseguida? ¿Por qué? Porque él sabía. Él no quería mandarles así, porque recuerden que, como les dije, ellos no eran cercanos, no eran de aquí a 1 hora que ya llegan a su casa. Tenían que caminar días para llegar a su casa. Y por eso dice, no vaya a ser que se desmayen en el camino. No quiero que les pase nada. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí nuestro amado Dios? Él cuida de nosotros. Él cuida de nuestra salud, Él cuida de nuestra salida y de nuestra entrada. Y lo dice en la palabra, Él cuida de nuestra entrada y nuestra salida. Él cuida hasta de tus alimentos, Él cuida de tu salud. Él trata de cuidarte, pero algunas veces nosotros no nos cuidamos, pero Él nos cuida y Él provee, porque dice, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no le queda nada para comer. No quiero despedirlas con hambre, no sea que se desmayen por el camino. Santo. O sea, pensó hasta en ese cuidado. Después de comer, nuestro amado Mesías ahí sí los despidió, ahí sí los mandó a sus casas. Amén. Vamos a leer el último que está ahí, que es la misma historia de los 4,000, que está en Marcos 8. Marcos 8 del 1 al 10. Marcos 8 del 1 al 10 dice, en esos días se reunieron otra gran multitud. Miren, aquí dice, otra gran multitud. Y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino porque algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos respondieron, ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? Miren, eso es, todavía la fe de ellos todavía estaba siendo procesada, siendo alineada para que ellos pudieran, porque ya habían experimentado. Miren, habían experimentado y visto el milagro de los peces y los panes en el primer grupo de las personas de los 5,000. Y habían visto que nuestro amado Mesías caminó sobre las aguas y ahora está abriéndole de la otra multitud de los 4,000 personas, de los 4,000 hombres que estaban ahí, que le estaba preguntando. Es una pregunta, ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? ¿Cuánto pan tienen? Les pregunta nuestro amado Mesías. Ahí ya no está Andrés, ya no está, es nuestro amado Mesías que está preguntando por lo que había sobrado del otro milagro que él había hecho. Y preguntó de sus 7 panes, contestaron ellos.
7 panes. Entonces Jesús les dijo a la gente que se sentara en el suelo, luego tomó los 7 panes. Son 7 panes, el otro era 5 panes. Dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Aquí dice pescaditos, en nosotros dice pescados. Peces, dice, aquí dice pescaditos. ¿Cuál es la diferencia? Yo pienso, pescaditos pueden ser los que son, que se comen así, que son todo, no sé el nombre, ya no se me viene el nombre, que son pequeñitos y que ahora en la actualidad están en una lata y están con todos sus huesitos que tú los puedes comer, que son chiquititos. Sardinas. Yo pienso que eran esos, por eso les llaman y no había cómo contarles porque eran pequeñitos, eran pececitos y por eso tiene una afirmación como de algo pequeñito. Los otros no decían peces, en estos dicen pescaditos, eso eran más chiquititos. Pienso que eran ¿cómo se llama? Las sardinas, perdón. Dice, entonces Jesús les dijo a la gente que se sentara en el suelo, luego tomó los 7 panes y dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Todos comieron cuando quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas. Ya no salió la misma cantidad. Recuerden que en la primera cantidad, el primer milagro de los peces y el pan, ahí salieron 12 canastas. Ahí en este otro milagro de los 4,000 salieron las sobras 7 canastas. No es la misma cantidad, es diferente. Amén. Aquí dice, con la comida que sobró. Ese día había unos 4,000 personas en la multitud y Jesús les envió a sus casas luego de que comieron. Ahí sí ya los envió a su casa para que comieran. Recuerden que ese tiempo dice que estaban en las fiestas del Pesaj, en las fiestas de Pascua. Me imagino el movimiento de las personas porque se mueve. Cuando hay una celebración de las fiestas bíblicas que cumplen los judíos, se mueven al centro, no se quedan ahí. Ellos se movían por días hasta llegar al templo para celebrar las fiestas y estaban cerca, dice, al Pesaj, cerca a la celebración de Pascua. Por eso también pienso que hubo ese movimiento de gente, de esa cantidad de gente, porque no era poquita gente que alimentó, y aunque haya sido 5,000, eran 4,000, pero no eran exactamente, porque hasta ahora pienso que antes tenían más hijos, antes no tenían solo 2 o 3 hijos, antes tenían, me acuerdo antes en donde yo vivo, las mujeres tenían más hijos, tenían 8 y 12 hijos. Me imagino en ese tiempo también que tenían más hijos. No es una cantidad exacta, los 4,000 o los 5,000, son mucho más. No son ni el triple, creo que son mucho más, porque si son más de 3 niños por familia, son mucho más cantidad de personas que dio de comer nuestro amado Mesías. Es algo maravilloso de poder entender la palabra y decir, Padre, ¿cuánto tú dices alimentaste de comer? Y aún así los discípulos seguían dudando, aún así los discípulos estaban ahí. Pero no les digo los discípulos, que los discípulos porque no tuvieron ya fe rápido y confiaron. No, porque es un proceso y pienso que también nosotros es un proceso. Tal vez tu fe digas, yo tengo fe, pero tú todavía sigas llorando, todavía sigas triste, entonces eso no es fe. Y asimismo es procesada la fe de los discípulos, aunque estés en vivo y en directo. No es como nosotros, que nosotros creemos en la palabra y nos vamos a ese evento con nuestra imaginación y vemos cómo está, y por eso los detalles todos son tan importantes para poder entender, porque ahora en la actualidad nuestra fe tiene que ser fortalecida también. Está siendo procesada nuestra fe, así como los discípulos. No vamos a creer de una, es que a ciegas, no. Tú crees poco a poco y a través de la palabra que tú estás escuchando ahora mismo por los milagros y prodigios, tú también tu fe está siendo fortalecida. Ellos están siendo fortalecidos por todos los procesos que están pasando con el mismo Jesús de Nazaret. Ellos sí fueron en directo, pero nosotros estamos yendo a través de la palabra, de la verdad, que es nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, para poder entender
lo que nos está hablando, porque aquí está relatando lo que pasó con los discípulos, pero a nosotros en la actualidad nos está hablando y nos está ministrando también, está ministrando nuestro corazón y nuestra alma. Te está diciendo, tú también vas a dudar que yo te puedo ayudar en ese desierto, en esa tormenta, en ese lugar. ¿Tú piensas que no te voy a alimentar? ¿Tú piensas que no va a haber esa provisión que viene de aquí del mismo cielo? Solamente dime que necesitas y ven por mí, camina. Mira cuántos de ellos caminaron, cuántos días. Ahora nosotros es tan fácil, tú puedes encontrar la palabra aquí por el teléfono, ya no es necesario ni que salgas de la casa, ni siquiera que salgas 2 pasos afuera, sino en tu misma casa, en tu misma cama, en tu misma silla, tú puedes encontrar la palabra, puedes encontrar a Jesús de Nazaret. Antes tenían que caminar muchas horas y muchos días para poder recibir el milagro. Ahora es mucho más fácil, la gracia de Dios es mucho más grande que antes. Y aún que estaba ahí el Mesías, ahí en vivo y en directo, para nosotros aún más. Abre tu boca, clama y te responderá. Él proveerá todas tus necesidades conforme a su perfecta y divina voluntad. Imagínate, nosotros somos más bendecidos que esas personas, que aquellas personas, porque nosotros podemos encontrarle directamente a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, a nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Entonces nos está dando como, abre los ojos. Yo me ministro así, abre los ojos, Verónica, mira, allá tenían que caminar tanta cantidad y tú solamente doblando rodilla aquí, despertando en la madrugada, tú puedes encontrar a Jesús. Pero ellos no, ellos tenían que caminar físicamente para poder ver y observar, pero nosotros ya tenemos todo, a todas las armas espirituales la tenemos aquí, tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad. Entonces no nos podemos quejar y no podemos tampoco criticar de los discípulos, porque nosotros creo que somos aún más peores que ellos. Estamos en el proceso, estamos caminando, amén. Vamos a continuar, dice, en ese día había unas 4,000 personas en la multitud. Jesús les envió a sus casas y luego que comieron. Inmediatamente después subió a una barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanuta. Amén, aleluya. Aquí ya está hablando de otra parte, ya que ya se va a ese lugar, no se quedaba quieto. Nuestro amado Mesías no se quedaba en un solo lugar, él se movía de ciudad en ciudad, de región en región. Ya quedó otro nombre, a Dalmatuna, dice Dalmatuna. A ver, déjenme ver en otra versión. 10. Damesek, dice aquí, en hebreo, Damesek. Amén, aleluya. Bueno, aquí nos enseña, voy a cerrar esto porque siento que mi voz ya se me va. Pero aprendimos algo muy importante en las dos. No son el mismo evento, son diferentes. En el primer evento habla que alimentó 5,000 personas. 5,000 personas, amén. Y aquí nos habla en que alimentó con 5 panes y 2 peces. En la primera, en Mateo 14 del 13 al 21, y también en Marcos 6 del 30 al 44, en Lucas 9, 10 al 17, en Juan 6, 1 al 15, habla el mismo relato, donde estaban en el desierto, donde estaban bastante gente, donde Jesús subió a la colina, y decía que subió a la colina y dio de comer a esas como 15,000 personas, hizo ese milagro de los panes y los peces. Aquí habla también de las 4,000 personas en Mateo 15, 32 al 39 y Marcos 8, del 1 al 10, habla que los 3 días que estaban ahí, toda esa multitud, fueron 3 días. Miren, todos los números y todas las señales que ustedes pueden ver cuando ustedes están leyendo la palabra 3, 5, 7 tienen significado. Pero no les voy a hablar de numerología, pero el número 3 representa muchas cosas, representa todo, los 3 días de nuestro amado Mesías para resucitar, los 7 días que representan los 7 peces, el número 7 representa la perfección, los 2 días, el Padre, el Hijo, el que tenían hambre, dice en el desierto,
Todos ellos quedaron con hambre, ya no había alimento, se escaseaba rápidamente la comida, pero me imagino porque estaban en el desierto y no estaban en una aldea, no estaban en una región, y se terminaba rápido porque estaban en una parte donde no había nada, absolutamente nada. Y toda la gente dice que se quedó sin comida. Entonces, otra vez hizo un milagro, pero no con la misma cantidad. Y ahí te puedes dar cuenta que no es el mismo evento, es otro evento, es otro milagro. Y dice que tuvo compasión y hubo 7 panes. En la primera hubo 5, en esta hubo 7 panes y en la otra hubo peces, aquí hubo pececitos. Y ya entendemos que los pececitos son ay santo, las sardinas, que eran esos chiquitos pececitos que los hacían secar y podían comerse y por eso no los cuentan porque eran chiquitos. Los otros peces sí los contó porque pienso que eran peces, dice peces y pececitos no tiene nada que ver que sean iguales del mismo porte, yo pienso que son más pequeños. Es mi pensamiento haciéndolo de entender, tratando de entenderlo porque no puede cambiarse la palabra por cambiarse, la palabra está cambiando. Dicen una peces y en otra dice pececitos o no son iguales. Aquí nos habla sobre el milagro que alimenta a la multitud de multitudes. Y no está hablando solamente en lo físico. Quiero hablar un poquito antes de cerrar, antes de cerrar esto que ya se me va en voz. Habla en lo espiritual. No importa la cantidad. Podemos sacar casi de las personas. Fue una multitud de personas. Eso sí, es muchas personas que él alimentó. Pero él no está ministrando eso también. Está hablando que Él nos alimenta, que Él provee ese pan. ¿Qué significa en la actualidad el pan? Significa la palabra. El maná que cayó y les alimentó también, no es el mismo evento. Miren, todo lo que pasó y todo lo que está escrito en el antiguo pacto y como ahora nuestro amado Mesías está ahí, ya sucedió. En lo espiritual, ya sucedió. Eso no es un primer milagro manifestado físicamente para que fuera escribido en el Nuevo Testamento, sí, pero este evento ya pasó. Esto se volvió a repetir, porque nuestro amado Dios Todopoderoso alimentó al pueblo de Israel en el desierto a través del maná. Todo lo que se mueve, todo lo que Él hace, no es nuevo, y ya estaba escrito y se está moviendo la palabra en generación tras generación cumpliendo su palabra. Y si usted tiene un pensamiento y puede entender la magnitud de nuestro Padre Celestial, el amor, la compasión para el pueblo de nuestro amado Padre Celestial, Él nos ha rescatado muchas veces. Y no es la primera vez que da de comer en el desierto, donde no hay nada, donde no hay alimentos para que se alimentaran toda esta multitud. La primera vez que los alimentó fue en el desierto. Hace años atrás, antes que Jesús esté ahí, es el mismo el que les alimentó en el desierto y el mismo que les está alimentando con el pan, el mismo que les alimentó con ese maná. Y no se acuerda, miren, todos los detalles que está dando ahí, no puedo entrar más profundo porque para estudiar la Torah es muy más profundo, pero les voy a dar algunos detalles. Les estaba enseñando, a través hasta de la comida les estaba enseñando. Les estaba haciendo recordar quién es Él, que el que les alimenta, el que les alimentó a sus antepasados con ese maná del cielo y que no valoraron, que así mismo como ellos se olvidaron de que los alimentó. Asimismo, los israelitas en Éxodo, y todo ese Éxodo hasta Levíticos y todo hasta que llegaron a la tierra prometida, se olvidaron quién les alimentó. Porque después de que ya se fue Josué, se murió Josué, esa gente otra vez volvió a la idolatría. Se fueron
se apartaron de Dios. Y ahí vinieron los jueces, y ahí de juez en juez, un juez se moría, y otra vez volvían y se mezclaban con las otras gente y empezaban a idolatrar otros dioses, y así sucesivamente, la generación tras generación, hasta hoy, el día de hoy. Él es el pan de vida, y ahora en esta mañana te quiero decir que Dios te ha alimentado con ese maná, con ese pan, que el mismo Dios Todopoderoso alimentó en el desierto, alimentó a Jesús aquí a los 5,000, a los 4,000, a los 15,000 o a los 18,000 personas, te está alimentando a través de la palabra. Cuando tú lees la palabra de Dios, te está alimentando de ese pan de vida, de ese pan que no sacia solamente esa hambre, sino que te llena en el espíritu y te da fuerza para que tú puedas seguir caminando. Siento que se me va mi voz, pero voy a dejarlo ahí. Hemos aprendido algo maravilloso para nosotros. Todas las acciones que hace nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret no es la primera vez. Es el cumplimiento, es el movimiento de la palabra. Todo lo que sucedió desde Génesis hasta Apocalipsis es un movimiento. La palabra se mueve en círculos de generación a generación. Se sigue cumpliendo los pactos, renovando los pactos. Son los mismos pactos, no se ha movido nada. Solamente se ha puesto el sacrificio perfecto, que es nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, porque el tabernáculo celestial siempre ha existido. Antes que existiera el tabernáculo de Moisés, fue una sombra de lo que está arriba. Es una sombra de lo que está arriba, porque el tabernáculo celestial sigue en funcionamiento. El Cordero, Hijo de Dios, está ahí. Su sangre preciosa está ahí derramado para que tenga misericordia por el pueblo, y Él está intercediendo por cada uno de nosotros, porque Él es el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, el que intercede por ti y por mí. Así que nada se ha movido, solamente tenemos que entender que Él nos ama y que Él quiere que nosotros seamos salvos, que nosotros volvamos a Él y que nosotros hagamos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así como nuestro amado Mesías, todo lo que Él hizo, hasta incluyendo los milagros, está escrito. Está escrito en la Torah, está escrito en los primeros libros de la palabra, todos los eventos, porque hay muchos que dicen que no. Ya se anuló todas las leyes y todo eso, no. Sin ley, tú no puedes ver el pecado. Si la ley no existe, la ley de Dios no existe, ¿cómo vamos a ver el pecado? No podemos ver el pecado. No podemos ver el pecado. Entonces la ley abre nuestros ojos, y la ley no la podemos ver como ley. Yo no la veo como una ley. Realmente no sé por qué tanto pleito que hacen la gente que dice, es que ya los 10 mandamientos ya no se viven. No, es que tú, si amas a Dios sobre todas las cosas, no te va a hacer de afectar ninguna ley, porque tú lo amas y tú vas a caminar conforme al corazón del Padre. Tú no vas a matar, tú no vas a robar, tú no vas a hacer nada de malo, tú no vas a alabar a otros dioses, porque tú lo amas. Y por eso la oración constante es que las almas amen a Dios, porque cuando aman a Dios, lo demás es fácil de que tú puedas tener un cambio en tu vida. No te va a doler, sino te vas a sentir satisfecha y te vas a sentir con ese amor del Padre que viene llenando tu corazón, abrazando tu corazón, y todas las cosas que Él te manda a hacer no van a ser difíciles. Van a ser difíciles, sí, cuando hay pecado, sí, cuando tú no quieres dejar tus pasiones, tus deseos o tus decisiones o tus metas o todas las cosas que son tuyas. Cuando tú no las dejas, te va a doler, pero es parte del crecimiento. No es que tú vas a dejarlo de noche a la mañana. Deja que Él trabaje, porque Él va a trabajar y va a hacer algo maravilloso. Toda esa buena obra que ha empezado en ti la va a perfeccionar. Tenlo en tu mente. Toda esa buena obra que ha empezado en ti la va a perfeccionar, y declarar constante. Cuando algunas veces estoy pasando por procesos y yo lo digo, toda buena obra que empezaste en mí la vas a perfeccionar. O sea, que esto no es el fin, que esto es un comienzo de algo nuevo, que esto es un comienzo para un propósito, que esto es un comienzo para algo maravilloso que viene para mi vida, porque no podemos verlo con ojos así como, ay, qué tristeza, ay, es que el enemigo me está atacando, ay, es que no le metas al enemigo. Muchos meten al enemigo y lo nombran más al enemigo. Recuerda que el diablo le sirve a Dios, y todo lo que se mueve pues es permitido, porque
se le ha permitido porque tú tienes puertas abiertas, tú tienes pecados. Entonces, cada día el enemigo sube con un argumento tuyo, con una acusación, con un documento diciendo, mira, tu hija pecó, mira, tú mintió, mira, hizo esto, yo tengo acceso a tu pale. O sea, no es la culpa ni de Dios, es la culpa de nosotros. Nosotros somos los que pecamos, nosotros somos los que le abrimos la puerta al enemigo sin saber y él entra y no solamente te va visitando, no, te va robando, te va destruyendo, te va afectando tu vida, tanto tu familiar, tu matrimonio, tus hijos y todo eso. Y es tiempo de despertar, hermanos, amén. So, vamos a cerrarlo aquí. Siendo ya se levantó uno de mis bendiciones y me está viendo con unos ojos. Amén, amén. Vamos a hacer una oración. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias por este alimento. Gracias por este pan de vida que tú nos has alimentado siempre. Desde el principio hasta hoy nos sigues alimentando a través de ese maná, de ese pan de vida. Gracias porque sigues teniendo misericordia para cada uno de nosotros. Tú nos sigues ayudando, tú nos sigues levantando, tú nos sigues dando nuevas fuerzas. Tú sigues teniendo, Padre Santo, esa compasión de la humanidad. A pesar de todas las cosas, tú nos amas y nos alimentas. Piensas en nosotros y tienes compasión de nosotros y te damos gracias por ese amor tan maravilloso. Gracias, mi amado Mesías Jesús de Nazaret, por alimentarnos en esta mañana. Gracias porque tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra fortaleza, nuestra roca fuerte. Y estamos agradecidos porque tú has sido el que nos alimenta y nos sigue alimentando. Las generaciones y generaciones, tú eres nuestro pan de vida, tú eres nuestro maná. Y te damos la gloria y la honra, bendecimos tu nombre, te pedimos que todo lo que hemos aprendido, que esté en nuestro corazón, en nuestra mente, y no solamente que quede guardado en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que podamos vivirla y podamos accionarla en nuestro diario vivir, cada día de nuestra vida. Ayúdanos a caminar por tu camino y por tu verdad a través de tu Santo Espíritu. Te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén, amén. Vamos a declarar la bendición del número 6, del 24 al 26. Que el Señor te bendiga y te protege, que el Señor sonría sobre ti, sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz en la Kadosh. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga su rostro resplandecer sobre ti, te muestre su favor, que Yahweh levante su rostro hacia ti y te dé ese shalom sobrenatural, esa paz, esa salud, ese bienestar en cada uno de ustedes. Amén. Que Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Recuerden que estamos aquí de domingo a jueves a las 4 de la mañana en oración, el lunes, el martes y el jueves trayendo enseñanzas después de la oración. Tal vez pueda moverlos las enseñanzas para la noche, pero vamos a ver cómo nos acomodamos en este nuevo tiempo, porque ya mismo entran los niños a la escuelita y a las 7 se me hace muy difícil porque a las 6 tengo que levantarles a los primeros niños para mandarles, porque ellos entran como a las 7:30. Entonces no creo que pueda dar la clase más temprano. Entonces pienso que es la oración, no quiero chocar la oración y se cogería más la oración una media hora, y la oración es muy importante. Entonces creo que la oración se va a quedar ahí mismo, no se va a mover, pero pienso que las clases maybe las movemos para la noche, pero vamos a acomodarnos, vamos a ver que nuestro amado Dios Todopoderoso nos dé sabiduría e inteligencia para poder organizarnos las clases, a ver si damos en la noche o en la tarde. Pero yo les dejo saber. Vamos a estar orando y les pido oración también por eso. Amén, hermano. Gaspar Sánchez, bendiciones. Estamos aquí en New Jersey, pero el ministerio está conformado de algunos hermanos. Los hermanos están en otros estados, son de diferentes países, y algunos están aquí en unos estados de aquí, en la Florida, en California, en Georgia, en muchos estados, pero también están en otros países, en El Salvador, en México, en Venezuela, en Ecuador. Entonces estamos todos conectados porque creemos en el mismo Dios, y
hacemos de llevar la palabra. También las hermanas están trayendo prédicas. Creo que la hermana Elizabeth, el hermano Edward, el pastor trae la prédica el día viernes después del mediodía por aquí. El hermano Edward trae prédicas el día sábado del mediodía para adelante, y el día domingo el hermano Mauri trae prédicas del mediodía para adelante también. Hay algunos hermanos que también están orando en la noche, la hermana Lupita, la hermana Elizabeth, la hermana Miriam, la hermana Amparo desde Guatemala, el hermano Mauri, no sé, ya se me fueron todos de mi cabeza, pero que Dios me los bendiga a cada uno, y pues ahí estamos hablando. Bendiciones, Gaspar. Sí, ahí tenemos al hermano Mauri, también es de ahí, de Atlanta, Georgia, también él es de ahí. Que Dios me los bendiga a cada uno por nombre, y nos estamos